La temática que vamos a plantear en esta sesión tiene que ver con el criterio de derivadas parciales. Vamos a ver lo que significa una derivada parcial, ya sea de primer orden o de segundo orden. Aquí ponemos en juego todo lo que hemos visto de derivación, es decir, no nos vamos a salir de las reglas de derivada, vamos a seguir derivando bajo los mismos criterios, bajo las mismas reglas, solo que vamos a derivar es a funciones que dependen de dos o más variables, ya sea de x, y o de x, y, z. Insisto, aquí no se va a cambiar para nada las reglas de derivación. Lo que vamos a hacer es hacer uso de esas reglas, pero con funciones que tienen dos o más variables independientes. Ok, entonces veamos de qué se tratan las derivadas parciales. Yo tengo una función de dos variables, z igual a f de x, y. La variable y se mantiene fija en el valor inicial entre y menos y sub 0. Entonces la relación z f de x y sub 0 expresa z como una función de la variable x. Esta función tendrá como gráfica una curva en el plano xz, la cual en realidad es una sección vertical de la gráfica de z, es decir, incluye toda la parte de los octantes en una sección vertical de z, definida por el plano y menos y sub 0. En palabras coloquiales, cuando estamos hablando de derivadas parciales, lo que estamos diciendo es que yo puedo derivar con respecto a una de las variables manteniendo la otra o las otras como si fueran una constante. En eso consiste entonces el proceso de derivación parcial, en derivar con respecto a cada una de las variables, pero cada que yo derivo respecto a una, la otra variable, si son dos o si son tres o las otras, deberán considerarse como si fueran unas constantes. Entonces, a partir de esa premisa, vamos nosotros a ver cómo se definen cada una de las derivadas parciales. Entonces, decimos que z igual a f de x y una función de x y y. Entonces, la derivada parcial de z con respecto a x la definimos de la siguiente manera. La parcial de z, también en el símbolo que vamos a utilizar, una d extraviada, diga parcial de z con respecto a x. Recuerden que la derivada nosotros definíamos como un límite, ¿verdad? Entonces, en este caso, el límite cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x, coma y menos f de x y sobre delta x. Observamos acá, observamos que cuando yo derivo a una función, en este caso z, respecto a x, ¿verdad? La que está experimentando el cambio es x. La y mantiene constante. Miren que aquí el cambio lo experimenta la x más delta x, y sigue constante. Menos la función original entre delta x. Aquí me estoy dando cuenta entonces que estoy derivando respecto a la x y va acorde al concepto de derivada parcial. Cuando yo derivo respecto a x, la y se mantiene como una constante. De la misma manera, la derivada parcial de z con respecto a y define como, aquí tenemos parcial de z respecto a y, es el límite cuando delta y tiende a 0, f de x, y más delta y, menos f de x, y sobre delta y. Observemos que aquí estoy derivando respecto a y, la que experimenta la variación, el cambio es la y, es la que sufre el incremento, aquí está. La x se mantiene como una constante. Lo que estoy haciendo es derivar respecto a una y mantener a la otra como constante. Esta es la simbología que vamos a utilizar nosotros a partir de este momento para las derivadas parciales. Este es el símbolo. Parcial de z respecto a x, parcial de z respecto a y. Vamos entonces a un ejemplo muy práctico cómo hallar nosotros las derivadas parciales de una función multivariable. Aquí tengo, por ejemplo, si la función f de x y igual a x a la 2 y a la 3 más 2x más 5 y a la 3, vamos a encontrar las derivadas parciales de primer orden. Entonces procedemos. Son dos derivadas parciales. Vamos a hallar la parcial de z o de f respecto a x. Recuerden que cuando yo derivo respecto a x, ¿verdad? La y debe mantenerse constante en este caso. Es decir, derivo respecto a x, pero la y se mantiene como si fuera una constante. Entonces derivamos parcial de f respecto a x. Entonces, son varios términos. Hay 1, 2 y 3 términos. Debo derivar cada término.
respecto a cada una de las variables. Entonces, el primer término es x a la 2 y a la 3. Respecto a x, la derivada sería el 2 vas a multiplicar, que haría 2x. Y como en el mismo término está la y queda intacta. Así como está aquí a la 3, mírenla, no se toca para nada, queda ya la 3. El derivo respecto a x sería 2x. Como está acompañada en el mismo término de la y queda igual. Pasamos al segundo término, 2x. La derivada de 2x respecto a x es 2. Muy bien. Pasamos al tercer término, 5y a la 2. Aquí no hay x. Como no hay x, asume que la y es una constante. Es la derivada de la constante es 0. En resumen, la parcial de f con respecto a x es 2xy3 más 2. De la misma manera, vamos a hallar la parcial de f respecto a y. Cuando yo derivo respecto a y, la x debo mantenerla como si fuera una constante. Entonces vamos a derivar esta función nuevamente cada uno de los términos. Recuerden que son 3 términos. 1, 2, 3. Cada término está separado por un signo más o un signo menos. Eso debe tenerlo claro. Cuando hace parte de un solo término y cuando son términos diferentes. Entonces, en el primer término aparecen la x y la y al mismo tiempo. Yo voy a derivar esto con respecto a y. El 3 vas a multiplicar, quedaría 3. La x queda igual, como está cuadrado, queda igual, x a la 2. Y le resto 1 al 3, quedaría y a la 2. En resumen, el término quedaría 3x a la 2 y a la 3. Fíjense que la x se mantuvo constante. Pasamos al siguiente término. El siguiente término es 2x. Aquí no hay y. Por lo tanto, si no hay y, se considera una constante. O sea, 0. La derivada de 2x con respecto a y es 0. Pasamos al tercer término. La derivada de 5y a la 2 es y. Y de esa manera hemos encontrado entonces las derivadas parciales de primer orden de la función. Recuerden, cada vez que yo derivo respecto a x, la y debe mantenerse como una constante. Pero analice si están en el mismo término o están en términos separados. Cuando están en el mismo término, deje la y como está. La y está en otro término, esa derivada con respecto a x es 0. Y lo mismo pasa cuando derivo respecto a y. Cuando derivo respecto a y, mantengo la x constante. Es decir, si están en el mismo término, debo colocar la x tal cual como está. Si están en términos separados y no tiene y, esa derivada de x respecto a y es 0. Así como existe entonces en el cálculo de una variable derivadas de primer orden, también tenemos derivadas de orden superior. Básicamente vamos a ver lo que son las derivadas de segundo orden. ¿Cuáles son las derivadas del segundo orden? Bueno, las derivadas del segundo orden consisten en volver a derivar a una función con respecto a la letra. Entonces, yo parto de que hay dos derivadas de primer orden. La derivada respecto a x y la derivada respecto a y. Entonces, esa derivada que yo derivé respecto a x, primeramente, en la primera derivada, yo puedo derivarla otra vez respecto a x y puedo derivarla otra vez respecto a y. Esto se llama segunda derivada. En el caso cuando yo derivo esa función que derivé respecto a x, la vuelvo a derivar otra vez respecto a x, sería algo así como esto. La segunda derivada, miren cómo se escribe, de la función respecto a x a la 2. Aquí lo que digo es, lo que derivé primero respecto a x, que es esta, otra vez la derivo respecto a x. Ahora, a esa misma función que yo derivé respecto a x, la puedo derivar también por segunda vez con respecto a y. Y es algo así como esto, miren, segunda derivada de f, de lo que derivé primero respecto a x, lo voy a hacer respecto a y. Aquí está. Lo que derivé primero respecto a x, lo derivo por segunda vez respecto a y. Y así va a pasar también con la derivada que es en primer orden de respecto a y. Yo puedo volver a derivarla con respecto a y. Aquí está. La que derivé respecto a y en primera instancia, yo puedo volver a derivarla otra vez respecto a y. Y de la misma manera, esa que derivé respecto a y, aquí está, la derivé respecto a y en primera instancia, la puedo derivar respecto a x. Entonces, esas se llaman derivadas de segundo orden. Es decir, una función de dos variables tiene 4 derivadas de segundo orden. Esta segunda derivada, aquí está, y la cuarta se le llama normalmente cruzadas, las cruzadas. La que dio primero respecto a x y después respecto a y, y la que dio primero respecto a y y después respecto a x se le llama comúnmente derivadas cruzadas, derivadas parciales cruzadas. Veamos un ejemplo para nosotros identificar de cierta manera cómo hacemos ese proceso de derivación. Vamos a tomar un ejemplo ya resuelto.
la función f de x y igual a x 2y3 más 2x más 5y a la 2. Vamos a hallar primero que todo las primeras derivadas. Derivadas de primer orden. Entonces, derivamos primero respecto a x, a esta función. La derivada respecto a x sería, aquí está, 2x, se coloca y igual, 2x a la 3. Derivada respecto a x es 2. Derivada respecto a x aquí, no tiene la x en el término, es 0. Entonces quedaría 2x y 3 más 2. Ahora, esa misma función la derivamos respecto a y. Respecto a y aquí sería el 3 baja a multiplicar, sería 3. La x queda igual, x a la 2, restamos 1 al y3, quedaría y2. El segundo término no tiene y, al derivar respecto a y es 0. El tercer término sí tiene y, la derivada de 5y a la 2 es y. Entonces, ya tengo las dos derivadas de primer orden. Vamos a derivar entonces a esta primera función que ya derivé respecto a x, la voy a volver a derivar respecto a x. Entonces, vamos a calcular la derivada de segundo orden. Ahí está. Esta que derivé primero respecto a x, vuelvo a derivarla con respecto a x. Entonces, la derivada de este término respecto a x sería la derivada de 2x, que es 2. Como la y aparece en el mismo término, la y se coloca igual. Recuerden, estoy derivando otra vez respecto a x, la y es una constante. Como está en el mismo término donde está la x, se deja igual. Entonces, derivada de 2x es 2. Y la y se coloca igual. La derivada de 2 con respecto a x es 0 porque es una constante, ¿verdad? Les quedaría entonces que eso es 2y a la 3. La segunda derivada otra vez con respecto a x. Ahora, a esta misma función, derivé respecto a x, ahora la voy a derivar respecto a y. Entonces, miren cómo le escribo. Segunda derivada de lo que derivé respecto a x, ahora la derivo respecto a y. Entonces, aquí, respecto a y, la y aparece en el primer término, sería el 3 vas a multiplicar 3 por 2, 6, la x queda igual porque está en el mismo término, restamos 1 al exponente, quedaría 2. La derivada de 2 respecto a y es una constante, es 0. Ya tengo entonces la segunda derivada, lo que derivé respecto a x, ahora con respecto a y. Ahora vamos con la segunda derivada. A esta la derivé inicialmente con respecto a y. Voy a volver a derivarla otra vez con respecto a y. Miren cómo se escribe. Aquí respecto a y sería el 2 va a multiplicar al 3, 2 por 3, 6. La x está en el mismo término, queda igual, x a la 2. Le resto 1 a la y2, quedaría y1, más el siguiente término, tiene variable y, la derivada de 10y es 10. Ya tengo la segunda derivada de la función otra vez respecto a y. Ahora, a esta misma que derivé primero respecto a y, ahora voy a derivarla por segunda vez respecto a x. Procedemos. Miren cómo le escribo. Lo que derivé primero respecto a y, lo derivo ahora respecto a x. Entonces, aquí respecto a x, la x aparece en el mismo término con la y, el 2 vas a multiplicar, 2 por 3, 6. Le restamos 1 a la x, 2 menos 1, 1. Y la y se mantiene constante, y a la 2. Más, ahora, este término, la derivada de este término respecto a x, no tiene término respecto a x, entonces quiere decir que es una constante, la derivada de 10y como constante es 0. Ya tengo la derivada de y ahora con respecto a x. Fíjense que las cruzadas, la 2 y la 4, son iguales. Esta va a ser siempre la esencia de este curso. Las derivadas cruzadas siempre van a ser iguales. De esta manera, entonces, hemos nosotros encontrado el resultado de las derivadas de segundo orden. Recuerden, son 4 derivadas de segundo orden. Usted puede volver a derivar la que derivó respecto a x otra vez respecto a x. Y esa también puede derivarla respecto a y. De la misma manera, la que usted derivó primero respecto a y, la puede volver a derivar respecto a y. Y también la puede derivar otra vez respecto a x. Se llaman derivadas de segundo orden. Si fuera una función de tres variables, f de x, y, z, tendría derivadas de primer orden y por cada derivada de primer orden tendría tres derivadas de segundo orden. Por ejemplo, la que derivó primero respecto a x, esa puede derivarla también respecto a x, respecto a y respecto a z. Lo mismo, la que derivó respecto a y, la primera vez, por segunda vez la puede derivar respecto a x, respecto a y respecto a z. Y la que derivó por primera vez respecto a z, la puede derivar por segunda vez
respecto a X, respecto a Y respecto a Z nuevamente. Es decir, usted puede derivar las veces que usted considere, pero cada vez van a ser mayor cantidad de derivadas las que va a necesitar. Nosotros vamos a enfocarnos solamente en la derivada de segundo orden para funciones de dos variables, que es lo que nos interesa un poco más.